Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a a la conferencia Perspectivas de la Economía Mexicana hacia la Reconstrucción. Recordemos que todos mantener el micrófono en silencio, por favor, para no tener ruidos de fondo. El doctor José Luis de la Cruz ya está listo y vamos a iniciar con la transmisión. Para las preguntas, por favor, ponerlas en el chat y yo ahí estaré leyéndoselas al final de la presentación al doctor José Luis de la Cruz. Por favor, José Luis, adelante. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta presentación. La idea fundamental que buscamos plantear se basa en tres elementos. El primero es evidentemente hacer una descripción de la situación de la economía mexicana del último mes que charlamos a la fecha. Segundo, plantear sobre esto algunos escenarios, es decir, la perspectiva básica que tenemos sobre este nuevo escenario que se ha conformado, en donde hubo cambios importantes. Y tercero, generar una serie de propuestas, es decir, planteamos 10 puntos que verán con mayor detalle en un reporte que vamos a subir a la página de internet del IDIC y en donde son elementos de visión y algunos que buscan ser pues más concretos para enfrentar no solo la coyuntura que evidentemente es desafiante, sino también poder enfrentar algunos rezagos estructurales. Entonces, vamos a comenzar. En esencia, lo que ustedes van a ver es que en este reporte estamos presentando justamente esos 10 puntos ya sintetizados, estructurados en función del escenario que estamos viendo. Esto lo podrán ustedes descargar libremente desde la página del instituto. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando en este momento? A ver, hay problemas estructurales que en estricto sentido son bajo crecimiento, 2%, ya lo conocíamos, hasta el 2018 era el promedio de crecimiento. Segundo, pobreza, 52 millones de personas en esa situación, un valor agregado del sector público, y ese es importante plantearlo, en donde el promedio de crecimiento entre el 2004 y el 2018 fue de 0%, es decir, el recurso que se transfiere al sector público tiene escaso impacto en el crecimiento y una industria que crece solo un promedio de 0.6% a lo largo de los últimos 20 años. Sobre esos problemas estructurales básicos podremos mencionar otros, pero centrándonos en esos, evidentemente tenemos también los de coyuntura. El coronavirus que ha detenido el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos un freno a las actividades productivas en un país de por sí de bajo crecimiento y de alta pobreza. Tenemos una caída del precio del petróleo, una caída histórica. Hace unos días llegamos a precios negativos, que evidentemente está generando ya cambios en la perspectiva del presupuesto público. Ayer en la noche se anunció un planteamiento de cambios al ejercicio presupuestal. El TEMEC, en donde en principio tendríamos que ya estar implementando las modificaciones que el acuerdo implica, pero que eso una vez que pase esta situación se va a tener que continuar. Y evidentemente la guerra geopolítica y económica entre China y Estados Unidos, que nos obliga a tener ciertos escenarios de precaución. De inicio, ¿qué planteamos nosotros? En el último mes, con el deterioro que se observaron en algunas variables, estamos planteando un escenario básico en donde el Producto Interno Bruto va a caer 6.7%. Plantear desde nuestro punto de vista caídas mayores implica hacer supuestos en donde todavía no tenemos realmente conocimiento de las variables que podrían sí disminuir de manera más drástica, no nada más en México, sino en otros países, pero ahorita con lo que estamos conociendo pensamos que el PIB va a retroceder 6.7 y la producción industrial alrededor de 8.5%. Esto no es algo menor, representa que México va a caer más de 1.5 billones de pesos. Es decir, ese 6.7% representa 1.5 millones de pesos. Y la producción industrial, que es el 30% de la actividad económica, estamos pensando que va a caer cerca de 8.5% y el empleo formal se va a retroceder en casi 1 millón de personas. ¿Qué ha cambiado en el último mes que nos lleva a plantear esto? Primero, pues ya es muy claro, yo creo que no hay discusión, el mundo está en recesión y además en conflicto. Esto que es muy importante, si ustedes ven lo que está en la flecha roja, es algo que no está entre líneas. La medida de suspender la migración
tiene un objetivo, dos objetivos muy claros del presidente de Estados Unidos, así lo planteó. Asegurarse, primero, que el empleo cuando se reactive la economía va a ser para los estadounidenses que han quedado desempleados. Eso fue muy abierto a mencionarlo. Es decir, hay un esquema de protección al empleo. Pero segundo, lo que tenemos que plantearnos es cuál va a ser el tipo de empleo que él piensa debe de llevarse a Estados Unidos. Es decir, que no está hablando de la parte agrícola. Vimos que ahí está, por ejemplo, permitiendo cierta migración, pero entonces, ¿de qué sectores se está hablando? Y muy probablemente es sectores industriales que ya conocemos, como por ejemplo el automotriz. Además, este conflicto sobre el origen del coronavirus sí generó un problema significativo. Ustedes pueden ver en su página a la izquierda estas declaraciones de que estamos conociendo el verdadero costo de hacer negocios con China. No es un mensaje subliminal, es muy claro. Y por otro lado, una disputa que ha llegado a que se cancele la ayuda de Estados Unidos, a las aportaciones de Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, y una fuerte crítica hacia el propio titular del organismo, en donde se cuestionan muchos elementos. Al final del día, el mensaje para México es que el mundo ha cambiado, va a cambiar, el marco institucional se va a modificar y debemos prepararnos para ello. La propia Unión Europea, por ejemplo, está discutiendo programas de reestructuración de su economía, pero todavía no encuentra cómo generar una estructura que deje satisfechos a sus principales integrantes. Es decir, hay programas de inversión, hay programas de reactivación, pero todavía no se ponen de acuerdo en su implementación. Esta fotografía que probablemente todavía no me canse de presentar en todas mis presentaciones nos deja muy claro. Además, es evidente que el mundo va dividido a esto. Es decir, no hay un liderazgo a diferencia de otros momentos históricos como la Segunda Guerra Mundial o después de la caída del muro de Berlín. En estos momentos no hay una unión, al menos en Occidente, que permita enfrentar esta situación juntos. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Fondo Monetario piensa que la economía mundial va a caer cerca de 3%. Si pensamos que el PIB global es de cerca de 70 billones en nuestra cuenta de dólares, pues el 3% evidentemente lo que nos está hablando es de un retroceso que va a lastimar los mercados internacionales. Esta gráfica que tienen ustedes nos presenta los primeros daños que ya conocemos por el coronavirus. Vean ustedes la caída que tuvo ya el PIB de China, menos 6.8% en el primer trimestre del 2020. Esta gráfica viene desde 1990, es algo no visto en una generación y tendríamos que irnos 40 años atrás para poder ver un PIB negativo en el caso de China, y es la segunda economía mundial. ¿Qué pasó en la producción industrial? Ya con datos que toman al coronavirus, en el centro de lo que tenemos es la caída de marzo de la actividad industrial de Estados Unidos, menos 5.5%. La de China en enero y febrero, que son los datos conocidos, cayó menos 13.5%. La zona euro menos 1.9 hasta febrero, y Japón menos 5.7. Si ustedes suman la actividad industrial de estos países, están básicamente hablando de la mitad del valor agregado del PIB industrial del mundo. Está en terrenos negativos y hasta ahorita los dos golpes que vemos ya con profundidad atribuibles al coronavirus es el de China y el de Estados Unidos. Faltan las otras tres regiones y países que ahí estamos mencionando, pero en estricto sentido es muy claro que la industria ya está en recesión antes del coronavirus y esto se va a profundizar con el coronavirus. En términos de ciclos económicos, es decir, para dónde va la economía de Estados Unidos, que es la línea negra, pues es muy claro. El ciclo de su actividad industrial ya venía a la baja. Vean ustedes la línea morada que está ahí al centro de sus pantallas, nos plantean dónde se alcanzó el pico del crecimiento del ciclo. Ahorita con el dato, esto está hasta marzo de este año, es muy claro que no solamente está en terreno negativo, sino que la tendencia se vuelve a ir a la baja. Para México, que es la línea roja, es también evidente que su ciclo hasta febrero, que es el dato que tenemos, va a la baja, y esto se va a exacerbar con la tendencia y la correlación que tiene con la economía norteamericana.
Si ustedes ven el índice de compras, de gerentes de compras de manufacturas, recuerden ustedes que si este índice oscila entre 0 y 100, si está por abajo de los 50 puntos es que está marcando una recesión. Vean la zona euro, vean Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Rusia, todos los países que están ahí, de nueva cuenta, salvo China, que está ligeramente, está en los 50 puntos, por eso no está en esta lista, pero prácticamente nuevamente entre el 60 y 70% de las manufacturas, del índice de gerentes de compras de las manufacturas, marca recesión. Si ustedes van en el mismo indicador, pero en la parte de servicios, lo que van a ver es que la situación es mucho más delicada. La zona euro está en 26.4, es una cifra realmente muy baja, pero ven Italia, que está viviendo probablemente los problemas más fuertes en la Unión Europea, nivel de 17.4, pero ahí ya también vemos a China, entonces estamos viendo a China, Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido, la propia Rusia, Brasil, con indicadores que lo que están marcando recesión también en esta parte de compra de servicios. Entonces, en ese sentido, se puede entender los primeros resultados que estamos viendo en el mercado laboral de Estados Unidos. Hasta la semana pasada, 22 millones de personas despedidas. La ventaja en Estados Unidos es que hay un seguro de desempleo, pero evidentemente que esto nos deja un mensaje directo y muy claro para México. Uno, las remesas. Ya sabemos que esto desde nuestro punto de vista va a implicar una caída de entre 20 y 25% de las remesas, es decir, que llegan al país, es decir, en una situación extrema podríamos ver que caigan hasta 10,000 millones de dólares en el envío de remesas entre marzo de este año y marzo del año que entra, es decir, en un periodo de un año. Esto representa, si lo ponen en pesos, pues una pérdida de más de 200,000 millones de pesos